Hoy vamos a sumergirnos, en un lugar realmente fascinante, con una historia, bueno, muy densa. La Real Basílica Colegiata del Santo Sepulcro en Calatayud, Zaragoza. Un sitio con mucha miga, sí señor. Tenemos bastante material, Información del ayuntamiento, apuntes históricos de la institución Fernando el Católico, de monestirs.cat, algo de contexto general y, fíjate, hasta una visión personal desde un artículo de Omnes. Y fotos, claro. Estupendo. La idea es entender por qué este templo es tan especial, porque a veces lo llaman la Iglesia del Silencio, que tiene que ver, y mucho, con la Orden del Santo Sepulcro desde el siglo XII, casi nada. Pues sí, casi 900 años de historia ligada a ellos. Vamos al principio, al origen. La Orden del Santo Sepulcro. Bueno, aterriza en Calatayud, allá por el siglo XII. La cosa empieza con el testamento de Alfonso I el Batallador. Muere en 1134 y, sorpresa, nombra herederas a las órdenes militares, Santo Sepulcro, Temple y Hospital. Una decisión, vamos, sorprendente y muy complicada para la época. Al final estas órdenes tuvieron que renunciar a la herencia del reino. Claro, no iban a gobernar Aragón. Exacto. Renunciaron a cambio de importantes concesiones y territorios. Y resulta que la Orden del Santo Sepulcro recibió terrenos justo aquí, en Calatayud. Ajá. Y fundaron la que sería su primera casa fuera de Jerusalén. O sea, un hito importante para la orden. La comunidad se instala sobre 1146 y su primera iglesia, que era románica, se consagra 10 años después, en 1156. Pero esa iglesia románica no es la que vemos hoy, ¿verdad? Que la historia del edificio ha sido movidita. No, para nada. Esa primera iglesia fue destruida en el siglo XIV durante la Guerra de los Dos Pedros. Una pena. Vaya. ¿Y entonces? Pues se levantó una segunda iglesia, esta vez en estilo mudéjar. Ese arte tan nuestro, ¿no? Con esa mezcla de cristiano e islámico. Y también se rehizo el claustro en el siglo XV, ya en gótico. De hecho, todavía quedan restos de ese claustro gótico. Interesante. Entonces, el edificio que vemos ahora, el de la fachada de ladrillo, imponente pero sobria, con las dos torres, ¿ese de cuándo es? Esa es, digamos, la tercera vida del templo. Se construyó bastante después, entre 1605 y 1613. El arquitecto fue Gaspar de Villaverde. Y sí, el estilo es herreriano, muy de la época del Escorial, sobrio, potente. Herreriano, sí. Pero comentabas que esa sobriedad luego se matizó. Eso es. Porque en el siglo XVIII, ya en pleno barroco, le añadieron elementos muy llamativos, sobre todo dentro. ¿Ah, sí? ¿Cómo qué? Pues destaca muchísimo el baldaquino del altar mayor y las decoraciones de los lados del presbiterio, que utilizan mármoles de colores, muy al gusto italiano. Imagina el contraste con la fachada herreriana. Claro, un cambio importante. Sí, un cambio impulsado por el prior Francisco Fonsillas. Aunque tradicionalmente se ha atribuido a veces a otro artista, a Félix Malo. O sea, que pasó de esa sobriedad casi escurialense a un interior barroco más teatral. Pero la historia del edificio también tiene sombras, ¿no? Hablabas de destrucciones, pero hubo más cosas. Desde luego. La Guerra de la Independencia, a principios del XIX, fue terrible para la basílica. Fue saqueada, perdió casi toda la orfebrería, los órganos. Un desastre. Uf. Y unas décadas más tarde, pues le tocó la desamortización de Mendizábal. Ese proceso del XIX que vendió muchos bienes de la iglesia. Sí, la conozco. Pues aquí significó que la colegiata quedó reducida a una simple parroquia y expulsaron a los canónigos. Fueron tiempos muy difíciles para el templo. Pero a pesar de todo, el lugar ha ido recuperando su importancia, ¿no? Sí, afortunadamente. Fue restaurada como colegiata ya en 1901, gracias al Papa León XIII. Y mucho más reciente, en 2020, el Papa Francisco la elevó a Basílica Menor. Ah, mira, eso es reciente. Sí, coincidió además con el 900 aniversario de la Reconquista de Calatayud. Un reconocimiento importante. Y volvemos a lo que la hace tan especial, a esa idea de Iglesia del Silencio, que decías que tiene que ver con la decoración, con el enfoque. Exacto. Es que su programa iconográfico, todo lo que ves dentro, está dedicado exclusivamente a la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Enteramente. Nada más.
nada más. No vas a encontrar las típicas capillas laterales dedicadas a otros santos o a distintas advocaciones de la Virgen, nada. Es como una invitación directa a centrarte, a meditar solo en ese misterio central del cristianismo. Vaya, eso sí que es singular. Y por eso se dice que podría albergar uno de los mejores conjuntos de retablos protobarrocos de principios del barroco de España. Todos centrados en ese ciclo de la Pasión. Impresionante. ¿Y qué elementos destacarías del interior? Viendo las imágenes, hay cosas que llaman la atención. Pues mira, varias cosas. La cúpula es monumental. Tiene 38 metros de altura, 14 de diámetro. Es la segunda más grande de Aragón, creo. Casi nada. Se apoya en pechinas con la cruz patriarcal, el emblema de la orden, claro. Y el tambor tiene vidrieras, que son el único conjunto histórico de vidrieras en toda Calatayud. Hay 34 en total. ¿Y qué representan? Pues las tres principales narran justo eso, la sepultura, la resurrección y la visita al sepulcro vacío. Muy coherente con todo. Otras tienen ángeles, motivos vegetales, cruces de la orden. Entiendo. ¿Y el altar mayor? Domina el presbiterio un baldaquino espectacular. De mármol crema, piedra negra de Calatorao. Una cúpula de madera dorada arriba con Cristo resucitado. Y dentro, una urna que simula el Santo Sepulcro con un Cristo yacente del siglo XVI. Ah, el Cristo yacente. Sí, y es curioso porque dicen que su postura coincide con la de la Sábana Santa de Turín. Un detalle interesante. Todo en ese estilo barroco italiano de 1772. ¿Qué detalle? ¿Algo más que te llame la atención? Pues el coro tiene una forma semicircular, que no es muy habitual. La sillería es de nogal de 1644, muy trabajada, con ángeles, dragones. Y la sacristía, que funciona casi como un pequeño museo. ¿Qué se puede ver allí? Pues piezas de orfebrería que se salvaron, un crucificado de tamaño natural del 16, un lienzo de un ecce homo de escuela italiana de 1607, algunas reliquias curiosas como las de San Valentín y documentos antiguos. ¿San Valentín? Curioso, sí. Y el baptisterio también tiene lo suyo. La pila es de mármol de Carrara, hay imágenes napolitanas del 17, San Miguel, la Inmaculada. Completo, ¿eh? Y la conexión con la Orden del Santo Sepulcro decías que no es solo historia pasada, sigue viva. Muy viva. La basílica se considera la casa madre de la Orden de Caballería en España. Hoy en día, la Orden tiene unos 30.000 miembros en 40 países más o menos. ¿Y a qué se dedican ahora? Pues principalmente a la oración y, muy importante, al apoyo económico de los cristianos en Tierra Santa. Cubren una parte significativa del presupuesto del Patriarcado Latino de Jerusalén. Ah, mira tú. O sea que mantienen ese vínculo original con Tierra Santa. Totalmente. De hecho, el artículo ese de Omnes que mencionaste al principio está escrito por un caballero de la Orden que cuenta su experiencia personal desde 2007. Qué interesante conexión. Sí. En resumen, yo diría que la Basílica de Calatayud es como un libro de historia en piedra. Desde sus orígenes ligados a Tierra Santa, pasando por todas esas reconstrucciones en estilos tan diferentes. Románico, mudéjar, herreriano, barroco. Sobreviviendo a todo. A guerras, desamortizaciones, hasta su reconocimiento actual como basílica. Pero su esencia, lo que la define de verdad, es ser un espacio pensado por y para la contemplación de la pasión de Cristo. Y eso, la verdad, nos deja con una pregunta interesante para darle vueltas. Si uno visita un lugar que está diseñado únicamente en torno a la pasión, muerte, resurrección, sin la compañía habitual de otros santos, de la Virgen, de otras figuras, ¿cómo podría cambiar eso la experiencia espiritual? O la reflexión personal, comparado, claro, con iglesias que tienen una iconografía mucho más variada. Es una buena pregunta, sí. Una experiencia seguramente distinta. Ahí queda eso para pensar.